Vamos a la palabra de Dios y vamos a leer dos versículos. El primero está en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. ¿Listo? Entonces, yo quiero que nos pongamos de pie y vamos a leer la palabra. Pongámonos de pie, segunda de los Corintios 7, 1. Bueno, primero vamos a leer segunda de los Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿Listo? Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Y qué acuerdo? Ya lo tenemos, segunda de Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios. Bueno, primero definimos que ya somos el templo de ¿quién? De Dios. O la casa o la morada de Dios. Y el capítulo 7, versículo 1, de ahí de esta misma epístola, segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, y dice, ya esperemos todos lo encontramos, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Bueno, podemos tomar asiento. Bueno, no sé, pero yo me doy cuenta que para llegar a esta época de diciembre, muchas personas acostumbran a hacer la limpieza general, ¿no? De la casa. Entonces, más de una vez, no, que tenemos que limpiar toda la casa, que toca lavar todas las cobijas, que una cantidad de cosas. Y incluso algunos que tienen casa propia han ahorrado unos pesitos y mandan a pintar la casa para esta época. De hecho, esta es la época en donde yo veo que más se pintan las casas, principalmente las fachadas. Y es momento de aprovechar que para que no nos coja el año nuevo, ¿sí? Con todo sucio, como si fuera como un ritual o alguna cosa así, ¿no? Pero bueno, no sé si se han dado cuenta de eso. Momento de que como que diciembre activa todo para limpiar la casa. ¿No les ha pasado? Yo no sé qué chip hay ahí en eso. Los creyentes también parece que fuera un amuleto, que también tiene que ser en diciembre. No. Uno se deja como que contagiar a veces de esas cosas. Es en cualquier época es bueno, pero en esta época se ve aún más. Bueno, es hora de limpiar la casa, pero hablando de la palabra de Dios específicamente, ya vimos dos cosas. Uno, que nosotros somos la casa de Dios, la morada de Dios. Y segundo, que Dios nos manda a que limpiemos esa casa, esa morada. Constantemente tenemos que estar limpiando esa casa. Entonces, la pregunta para esta noche es, ¿qué tienes que limpiar en ti para que seas una casa agradable para el Espíritu Santo? Eso es lo que vamos a contestar hoy. ¿Qué tienes que limpiar en ti? Porque Dios quiere que seamos una casa agradable. ¿Quién lo cree? Dios quiere que nosotros seamos una casa agradable para el Espíritu Santo. Y para eso nos manda a limpiarla. De hecho, de ahí es el título, es hora de limpiar la casa. Entonces, cuando hablamos de limpiar la casa, vamos a limpiar nuestro ser, nuestra vida. ¿Listo? Entonces, volviendo al texto que tienen ahí en segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 1, dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Ya vimos que tenemos que limpiar, ¿cierto? La casa, o sea, nosotros, ¿cierto? Es el momento de comprar pinturita, es el momento de comprar el barzol espiritual, el detergente y echarle mano porque vamos a limpiar la casa. Diga conmigo, a limpiar la casa. ¿Listo? Para que el año nuevo me coja bien limpiecito, para que el Espíritu Santo esté agradado conmigo. ¿A quién le parece? ¿Quién quiere hacer eso? Amén, amén. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué tenemos que limpiar. Primero, limpia tu casa de todo, ¿de qué tenemos que limpiarlo? Limpia tu casa de todo lo que contamina tu carne. Limpia tu casa de todo lo que contamina tu carne. La carne es esa parte de nosotros que se opone a Dios. Por eso comienza, ahí lo leen en 2 Corintios 7:1, dice, así que amados, o sea, ya está hablando, o sea, que tú eres amado de Dios. Diga conmigo, soy amado de Dios. ¿Listo? Diga conmigo, muy amado.
Sí, porque hoy en Santiago, ¿cierto? Nos decía que somos especiales para Dios. Mire qué bonito. Pero eso especial tenemos que estar limpios. Amados, o sea que esta palabra sí es para nosotros. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Entonces lo primero que va a decir es que nos limpiemos de toda contaminación que produce la carne. ¿Listo? Y entonces él va a decir anteriormente en segunda a los Corintios, capítulo 6, dice, ¿y qué acuerdo? Versículo 16 nuevamente, primera de Corintios 6 del 9 al 11, dice la palabra del Señor. Como desconocidos pero bien conocidos, perdónenme, vayan conmigo. Segunda de los Corintios, capítulo 6, ahí está atrásito nomás en sus Biblias, versículo del 14 en adelante, léanlo allí. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Está haciendo una comparación. No hay compañerismo entre la justicia ni la injusticia. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión. ¿Listo? Dice acá. ¿Y qué concordia Cristo con quién? Con Belial. ¿O qué parte el creyente con él? Incrédulo. Y bueno, ya el otro texto que ya leímos del versículo 16. Así que el apóstol Pablo está diciendo que somos templo, somos la casa del Señor, y va a decir que en esta casa tiene que ser cuidada, que yo no me debo dejar contaminar. Y aquí van a nombrar algunas cosas. De hecho, incluso en Primera de Corintios, ahora sí, la palabra del Señor en el capítulo 8, Primera de Corintios, ahora sí, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11 dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, dice aquí la palabra, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Sí? Vuelve a decir que ya hemos sido ¿qué? Lavados. ¿Listo? O sea, ya hemos sido limpiados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 8:1 dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, aquí va a ampliar el espectro de lo que es pecado, y ya va a decir que la idolatría es pecado también. ¿Listo? Va a ampliarlo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 21 y 22. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Está hablando de todo lo que es idolatría, de todo lo que es brujería. ¿Listo? Que todo eso es pecado. Ahora vayan conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 17 al 21. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu en contra de la carne, y esto se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, dice la palabra. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Otra vez, aquí hay otra lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todos estos pecados hacia la parte moral, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y como de pronto si la lista quedaba pequeña, ¿cierto? El Señor dice, y cosas semejantes, ¿sí? Porque alguien dice, uy, pero ahí no está, ¿cierto? La pornografía del internet. Bueno, ahí sí está. Por eso dice cosas semejantes, porque en esa época no había internet, pues obvio. ¿Listo? Entonces, cosas semejantes. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor
es que ahora como creyentes se supone que ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pero eso no nos exime de cuidarnos todos los días, de estarnos cuidando todos los días, porque cualquier cosa de estas se puede manifestar en nuestras vidas. Por eso es que el escritor está diciendo, o sea, Pablo está diciendo que nosotros debemos limpiarnos. Si nosotros no necesitáramos estar pendientes, pues el escritor no lo dice. ¿Listo? Pues ¿para qué lo va a decir? Si se sobreentendería que ya llegamos a Cristo, nos arrepentimos y pues ya. Pero mientras estemos aquí en este cuerpo, en esta tierra de los vivientes, nosotros, todos los que estamos aquí, no estamos exentos de que cualquiera de esas cosas se nos llegue a impregnar y que nosotros lleguemos a manifestar un pecado. Así que lo que nos está haciendo aquí es una advertencia y nos está diciendo que la principal promesa, si ustedes lo leen en el contexto bíblico, la principal promesa de la que está hablando el Señor es el Espíritu Santo. Es que nuestra vida esté llena de la presencia del Espíritu Santo. Esa es la principal promesa de las promesas. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener una buena relación? Por eso dice, ¿qué comunión tiene Cristo? Con Belial, o sea, con el diablo. Así que, ¿cómo vamos a tener una buena armonía con el Señor si nosotros no nos limpiamos de esas cosas? Y tenemos que estar pendientes, porque mire, ustedes no sé si han dado cuenta, pero en las casas sucede, a veces sucede, no sé, en Faca sucede mucho, no sé si en otras ciudades o países, no sé, en el mundo, pero aquí sucede que aquí hay mucha humedad en las casas. ¿Sí se han dado cuenta? Debe ser por donde estamos, el terreno donde fue construido Facatativá, pero la cuestión es que aquí hay demasiada humedad y las personas, si no se dan cuenta, esa vaina comienza a ganarles. Mire, la pared comienza a verse húmeda y comienza entonces a llenarse de moho la casa, y si la persona no se da cuenta y no raspa y no limpia, hasta tendría que llegar al punto de tener que derribar esa casa. Hay casas donde ya el moho ya se las ha comido prácticamente. Yo me acuerdo en una de las casas que vivimos que era así, se la estaba comiendo el moho. Uy, pero es que es así, comienza un poquito y un poquito, y cuando no se quita a tiempo, esa vaina se extiende. Tanto así que nosotros nos fuimos, y cuando nosotros nos fuimos para poder los dueños poder volver a arrendar esa casa, les tocó raspar todo y mandar, y quemaron. O sea, venían con un soplete y quemaban todas las paredes tratando de eliminar el hongo. O sea, imagínense tan impregnado. Y esa es la última, antes de que saber qué tener que hacer, tumbar la casa y volverla a hacer. Ese es el último recurso que ya se tiene, porque ya no vale ningún químico, ya no vale nada. Ahí tienen es que raspar y quemar. Y si ni eso funciona, ahí sí, tumben esa casa. Entonces, así mismo es el pecado. Entra de una manera muy pequeña, pero si la persona no se da cuenta, eso se lo va comiendo. Y cuando menos piensa, ya está en pecado, ya está con su corazón cauterizado y su relación con el Señor totalmente rota y destrozada. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo va a decir: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿De qué? De toda esa contaminación, lo que nos contamina la carne. ¿Qué es la carne? Son todas aquellas cosas que están en contra de Dios, que nos gustan a nosotros, pero que le disgustan a Dios. Porque si el pecado fuera tan horrible, pues la gente no pecaría. Así de sencillo, ¿cierto? Si el pecado fuera tan horrible, la gente no pecaría. Lo que pasa es que el pecado es muy atrayente. Desde el jardín del Edén, cuando el enemigo se presenta y le dice a Eva, ¿cierto? Y le dice: con que Dios te ha dicho, no, ciertamente si comes esto, sabe Dios que seréis como Dios. Imagínense, la ensalza y le dice: oh, yo puedo ser como Dios. Imagínense. Y así mismo es el pecado, es sutil, y si nosotros no lo extirpamos de una, se lo va a comer y va a comerse, y lo principal es que va a destruir su relación con Dios.
El pecado destruye matrimonios, el pecado destruye familias, el pecado destruye proyectos de vida, el pecado destruye ministerios, el pecado destruye familias, el pecado destruye iglesias. Así que una de las cosas que el apóstol nos está diciendo es hora de limpiar la casa. Mire, dice como decía el salmista en el Salmo 139, mire, pero ¿cómo? A la luz de la palabra de Dios. Mire, Señor, y le dice el salmista, mira si hay en mí asomo de maldad. Entonces yo tengo que estar todos los días allá en la presencia del Señor y estar, como lo dijo el profeta Isaías, estar a cuentas con el Señor y decirle: Señor, yo quiero estar a cuentas contigo. Y el Señor dice: si tú vienes y estás a cuentas conmigo, si tus pecados son rojos como el rojo más intenso, yo lo vuelvo más blanco que la lana más blanca que pueda existir. Así que el llamado para nosotros los cristianos también es estar pendientes de cualquier cosa que se manifieste como pecado y extirparla de una. Por eso el apóstol dice: limpiémonos de toda contaminación, porque el pecado contamina tu vida espiritual, contamina tu vida conyugal, contamina tu vida familiar, contamina todo lo que toca. El pecado tiene esa característica. Por eso dice: limpiémonos de toda contaminación que hace la carne. Número 2, ya vimos la primera parte. Número 2, limpia tu vida espiritual. El apóstol sigue diciendo aquí: limpiémonos de toda contaminación de carne. Ya lo vimos, la carne es todo lo que se opone a Dios, ¿no? Y dice: y de espíritu. Toda contaminación de carne, ¿y de qué? Y de espíritu. Bueno, yo me puse a mirar y yo decía, pero, o sea, esto me causó aquí una confrontación cuando lo volví a leer. Lo he leído muchas veces, pero me puse en detalle a mirar esto. Y este conector que es I, dice carne I, la palabra I es un conector, ¿no? Y entonces, y espíritu. Yo decía, pero se supone que si una persona se contamina con el pecado, va a contaminar su vida espiritual, la va a dañar. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo deja allí esa palabra? ¿Por qué no solamente decir limpia tu vida, cierto, de la contaminación de la carne? Porque si limpias tu vida de la contaminación de la carne, tu vida espiritual se supone que va a andar bien. ¿Es así o no es así? Entonces yo decía, ¿pero por qué? Y me puse a investigar en las demás versiones de la Biblia y todas estaban con el conector. Todas o la mayoría tienen ese conector: limpiar la carne y el espíritu. Yo dije, pero este es el espíritu, es la vida espiritual, es el aliento de vida, de hecho. Entonces yo decía, pero ¿cómo es eso? Diferente esta palabra como la utiliza el autor en el Antiguo Testamento, que dice que el espíritu como aliento de vida vuelve a Dios. ¿Listo? Pero cuando habla Pablo aquí del espíritu, está hablando es de nuestra vida espiritual. O sea que nosotros somos seres espirituales. Diga conmigo amén. Que al arrepentirnos, ahora nuestra vida espiritual está enfocada ¿en quién? En Dios. Pero me seguía taladrando el cerebro: ¿por qué hacer esa diferenciación de carne y de espíritu? ¿Y quieren que les diga por qué? ¿O lo dejamos para la otra? ¿De una vez? ¿Lo dejamos para entre chivas? Bueno, la respuesta la encontré en Gálatas. Vayan conmigo a Gálatas. Mire, afortunados nosotros que estamos aprendiendo, amén. Gálatas capítulo 5, versículo desde el 22 en adelante. Bueno, si quieren leerlo aquí, aunque pues ahí está detrásito en la Biblia, es fácil de que tú lo consigas. Entonces yo me ponía a pensar, y cuando leí Gálatas, claro, Pablo va a hablar de la vida carnal, ¿cierto? Porque él lo ha dicho. Y las cosas que la carne que se ponen ¿a qué? Al espíritu. Y dice aquí en Gálatas capítulo 5 versículo 22: después de que Pablo ha hablado de las manifestaciones de la carne, ¿cierto? Adulterio, fornicación, hechicería, homosexualismo, bueno, todo lo que ya vimos ahí. Después el apóstol Pablo va a decir: mas el fruto del espíritu, o sea, nuestra vida espiritual, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe.
mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Póngale cuidado porque Pablo hace entonces la diferenciación en 2 Corintios 7:1, carne y espíritu. ¿Por qué? Porque el fruto del espíritu se manifiesta, o las manifestaciones del fruto del espíritu son amor, gozo, paz y todas las que hemos leído. Estas manifestaciones comienzan a aflorar en una persona que se ha arrepentido de sus pecados y que ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, ¿sí? O sea, todos tenemos que ir creciendo, tal vez en unas más que en otras nos demoramos un poquito, pero se comienzan a manifestar. Ahora bien, ¿por qué el apóstol Pablo nos dice que nos limpiemos? No es que le quitemos estas cosas, sino más bien la invitación en la parte del espíritu es que miremos cuando hay algo que va en contra, porque si ustedes se dan cuenta, cada una de estas manifestaciones tiene su antónimo o su contrario. ¿Cuál sería lo contrario del amor? ¿Qué es lo contrario del amor? El odio. Entonces yo decía, claro, entonces cuando el apóstol nos dice que nos limpiemos, limpiémonos de todo lo que nos pueda impedir la manifestación del amor. Y dentro de lo que nos impide la manifestación del amor es que el odio. ¿Y qué produce el odio? ¿O por qué llegamos a una situación de rencor? Porque no perdonamos. Entonces lo que nos está diciendo, listo, tú ya eres perdonado, ya no mientes, ya no robas, ya no te emborrachas, pues si estaban orgías, pues ya no está en eso, ¿cierto? Ya es fiel y todas esas cosas. Ahora, cuide también su vida espiritual, porque esta casa es el templo del Espíritu Santo de Dios, y aquí el Espíritu Santo se quiere manifestar y quiere manifestar el amor. Y como lo que está en contra del amor es el odio o el rencor, y eso viene fruto de ¿qué? De no perdonar. Entonces yo encontraba que cuando Pablo está diciendo en Corintios, lo está diciendo, perdonen para que manifiesten el fruto del amor, la manifestación del amor. Lo segundo que nos dice aquí, del gozo, y lo cogí una por una. Y cuando dejo que una tristeza me lleve más allá de lo normal y caigo en una depresión, yo no estoy diciendo que esté pecado alguien que esté en depresión, no, eso es una manifestación que yo aprenderé a manejar con la ayuda de mi Señor. Entonces, pero cuando ese es un estado que se me vuelve normal, entre comillas, que se me vuelve constante, pues yo no voy a manifestar el gozo del Señor. Y la Biblia me dice que una de las manifestaciones del Espíritu es el gozo. Y si yo no estoy manifestando el gozo, es porque no estoy mirando bien a Jesús. Porque la Biblia me dice que el gozo del Señor es mí. Entonces, si el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿por qué estoy dejando que una situación me lleve a una tristeza que se prolongue en el tiempo? Porque está bien entristecerse, está bien llorar, está bien, amén, y vale, y tenemos que hacerlo. A veces es muy necesario para sacar todo lo que tenemos. No sé qué les pasa como a mí, que cuando ya llega a un punto donde uno tiene que llorar y llorar y llorar hasta que ya. Pero como le dijo el Señor a Josué, mijito, ya, venga a ver que usted lo que tiene es un trabajo que hacer, ya, levántese. ¿Sí o no? Así le dijo. Pero cuando no lo dejamos, entonces no estamos manifestando. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Límpiese de lo que los está llevando a entristecerse más allá de lo que debe entristecerse una persona. Número 3, aquí habla de la paz. Cuando caso una guerra en mi corazón contra alguien o una situación me roba la paz, y yo decía, pues estoy dejando de mirar al príncipe de paz. ¿Quién me da la paz? Dios. Pero a veces nosotros tenemos unas guerras casadas, ¿no es así? Y nos casamos unas guerras. Nosotros, mejor dicho, somos los William Wallace, pues, de la vida espiritual, que queremos cantarle la tabla, ¿cierto?, al otro de una. Ahí no estoy manifestando la paz. Cuando no espero en el Señor y por eso tomo decisiones equivocadas, pues estoy teniendo actitudes contrarias a la paciencia. Por él me dice que sea paciente. Cuando habla de benignidad, y la benignidad es la actitud de no demandar castigo a alguien
que me ha hecho daño. ¿Sí? Eso es benignidad. Cuando alguien me hace daño y yo, en lugar de decir, Señor, que caiga fuego del cielo y lo consuma, sino que yo le digo, Señor, muestra tu misericordia por esta persona que me está haciendo daño. Eso se llama benignidad. ¿Cómo se llama? Benignidad. O sea que si yo no soy benigno, no estoy manifestando uno de los frutos, y yo tengo que limpiarme de eso. Cuando tengo en mi corazón como que yo no me puedo desquitar, yo ya sé que la Biblia dice que no te desquites, ¿cierto? Que mía es la venganza. Listo, yo no me voy a desquitar, Señor, yo no me voy a vengar. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a acudir a los salmos imprecatorios. Señor, desquítate por mí. Yo no puedo hacer nada, pero Señor, tú sí. Que baje fuego del cielo y lo consuma. Con amor, pero que lo consuma. Eso es no manifestar la benignidad. Cuando desconfiamos de Dios, no estamos manifestando la fe. Cuando cerramos nuestro corazón ante las demás y no expresamos ¿qué? Bondad. Cuando se nos olvida en dónde estamos en la cadena de la creación, en donde Dios es lo primero, y después de que Él es lo primero nos dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, y somos ásperos con las personas que tenemos al lado, se nos está olvidando manifestar la mansedumbre. Y cuando no usamos el dominio propio que Él nos ha dado, pues no vamos a manifestar la templanza. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué nos invita el apóstol Pablo a limpiarnos de toda contaminación de la carne y el espíritu? Es que nos está diciendo, ojo con aquellas pequeñas cositas, como diría la palabra, pequeñas horas que echan a perder los grandes viñedos. Aquellas cosas que pueden contaminar tu vida espiritual. Tal vez una falta de perdón, tal vez ese deseo de que Dios se vengue por ti porque te hicieron daño. ¿Sí? Entonces la invitación es límpiate de todo eso si quieres tener la manifestación del Espíritu Santo en tu vida, porque tú eres la casa del Espíritu Santo. Diga conmigo, yo quiero ser una buena casa. Y la buena casa es una casa limpia. Dale un aplauso al Señor. Y por último, limpia tu agenda. Dice, ¿y eso dónde dice? Bueno, vayan conmigo a segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, y dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ya lo leímos. Yo se lo quiero leer en la palabra de Dios para todos. Y dice, en esa misma porción, dediquemos nuestra vida por completo a Dios. ¿Sí dice así la palabra de Dios para todos? Dediquemos nuestra vida por completo a Dios. O sea que la palabra perfeccionar también es dedicar. O sea que el apóstol, después de decir limpie la carne, o sea, ojo cuando le manifieste el pecado, límpiese de todo eso. Número 2, ojo con las manifestaciones espirituales. Ojo con que algo le vaya a contaminar y estropee su relación, su principal regalo. Y ahora le dice aquí, dedíquese. Y yo encontraba en esto, mis queridos hermanos, que muchas veces, ¿por qué no llegamos a la manifestación de la santidad que Dios quiere? Porque no le dedicamos tiempo a Dios. ¿Y sabe por qué una persona no le dedica tiempo a Dios? Porque su agenda está ocupada. Su agenda está ocupada. Tiene mucho trabajo, tiene mucho estudio, o tiene mucho trabajo y estudio. Tiene muchas, demasiadísimas cosas y no busca de Dios. Entonces, como no busca de Dios, no le dedica tiempo a Dios, pues no puede perfeccionar la santidad en el temor, en el respeto a Dios. Yo decía, Señor, tremendo lo que el apóstol lo dijo, pero es que no lo dijo porque él fuera de la estratosfera. Pablo no dijo estas palabras porque fuera, no, este hombre debieron llevarlo a la NASA porque tenía una inteligencia por allá desarrollada más que Einstein o algo así. No, Pablo era un ser normal, como tú y como yo, pero ¿sabes qué dijo Pablo? Vayan conmigo o lean aquí conmigo Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo. Y eso habla de alguien que tenía su agenda bien estructurada.
Eso me habla de alguien que le daba la prioridad a Jesús. Y es más, por eso él dice también en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8 lo siguiente: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. O sea, cuando mi agenda, cuando en mi agenda Dios es lo primero, y yo voy a aprender a limpiar mi agenda. ¿Cuántas cosas realmente nosotros dejamos de hacer para el Señor, de buscar del Señor por cosas secundarias, ¿no? Por cosas que no tienen sentido, por cosas que no tienen valor, por cosas que son efímeras, y dejamos lo eterno por lo efímero, por lo pasajero. El apóstol Pablo dice: Dios no tendría que hacerlo. O sea, es que Dios no tiene por qué prometerte un regalo para que tú hagas algo. Es que es así. Sencillamente Dios es Dios y manda y ya. Pero Dios es tan hermoso y en su soberana voluntad le ha placido decirte: mira, si tú me dedicas tiempo, te voy a dar una promesa. ¿Cuál? Ay, carro, casa y beca, ojalá. Pero no, más que eso, te voy a dar la oportunidad de que te puedas manifestar en tu casa, en tu vida, mi presencia. ¡Oh! No, después de eso apague y vámonos. Eso es lo que queremos, es lo que necesitamos, amén. Lo demás viene por añadidura. ¿Sabes? Adelantándome un poquito para el domingo, y escuchaba a Ed Wilkinson en una de sus intervenciones. ¿Por qué somos oprimidos? Es porque se nos olvida darle lugar al Señor, porque se nos olvida darle la prioridad a nuestro Señor en nuestras agendas. Porque cuando Cristo es prioridad en tu agenda, ahí es donde tú eres más que vencedor. Porque ahí es donde dice: pues si yo vivo es para Cristo, y si me muero pues me voy con Cristo. Eso fue lo que dijo Pablo. Dijo: esto es importante. Esto es importante, pero no es tan importante como Jesús. Jesús es más importante. Jesús me da lo eterno. Jesús realmente me da lo más maravilloso. Jesús es mi promesa. Jesús es mi regalo. El Espíritu Santo es mi premio. Amén. Entonces yo digo: wow, cuando el apóstol le dice: hermano, limpie la casa. Entonces, listo, el pecado, eso es evidente, ¿no? Pues una actitud de pecado es evidente. La primera es muy evidente, la carne. La segunda ya es un poquito, le toca a uno más con lupa, porque son las cosas espirituales que ya hablamos. Pero la tercera sí es muy sutil. Es muy sutil. Y es cuando no le damos la prioridad al Señor. Nuestra vida se va llenando de ¿qué? ¿Sabe qué? De mundo. Nuestra vida se va llenando de nosotros mismos. Y no hay peor consejero que uno mismo. Seguro, mis hermanos. Pero cuando Cristo es mi luz, cuando Cristo es mi levantarme, cuando Cristo es mi anochecer, cuando Cristo es mi todo, mi agenda está ahí, bien alineadita. Entonces mi cuerpo, esta casa, que es el templo del Espíritu Santo, estará limpiecita. Y el Espíritu Santo comenzará a manifestarse de una manera maravillosa y poderosa. Amén. ¿Qué necesitamos? Limpiarnos. Limpia tu agenda y vas a ver la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Un reto para este fin de año: mueve los muebles de la casa, limpia por debajo, por allá por donde sale todo ese tierrero que a veces se acumula, ¿cierto? Porque uno a veces la escoba no le alcanza para. Hazlo, pero sobre toda manera limpia esta casa, limpia este templo, porque si quieres que el Espíritu se manifieste en ti, tienes que hacerle caso
a lo que Pablo nos está diciendo hoy. Sí, tenemos tan grandiosas y preciosas promesas. Amén. Pongámonos de pie. Padre, Señor, hoy te suplicamos, nos ayudes a limpiar esta casa, Señor. Yo creo que este puede ser el sermón de mayor avivamiento para una persona, porque cuando limpiamos nuestra casa, Señor, vamos a manifestar la presencia del Espíritu Santo. Señor, permítenos ir hasta el último rinconcito. ¿Qué tal si en este momento tú haces un recorrido por tu vida espiritual? ¿Qué tal si tú haces un pequeño recorrido allá? Tal vez tú dices, no, ya esto, ya el pecado ya no va conmigo, yo no estoy dejando nada de pecado, gracias a Dios. Pero qué tal si Dios te está mostrando hoy es que por ahí se está metiendo un rencorcito, por ahí se está metiendo una impaciencia, por ahí se está metiendo una falta de dominio propio, por ahí se está metiendo la falta de mansedumbre, algo por ahí recorre. Dile, Señor, muéstrame, haz un escaneo de mi vida y veme mostrando, Señor, lo que es oculto para mí, pero que no es oculto para ti. Muéstrame, Señor y Dios, en qué manera o qué es lo que yo tengo que limpiar, Señor. Porque yo quiero, Señor, tener este templo, Señor y Dios, este templo limpio para que tú te manifiestes, porque tú eres mi promesa, porque tú eres mi mejor regalo. Señor, si algo quiero en diciembre, Señor y Dios, época hasta de pedir regalos, es que tú te manifiestes en mi vida de una manera poderosa, Señor. Por eso te pido que me ayudes y que mi agenda diaria, que mi agenda dominical, Señor y Dios, que mi agenda congregacional, Señor, sea lo primero, que cuando yo diga voy a hacer esto y esto y esto y esto, diga, primero Dios, primero Dios, primero Dios, en todo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, la gloria y la honra es para ti. Que esta tu iglesia Fuego de Dios siempre sea una casa limpia, Señor y Dios, donde tú te manifiestes de una manera extraordinaria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Rey. Es hora de limpiar la casa. ¿Es hora de limpiar qué? Y mándeselo a todos los hermanos de la iglesia y dígale, no deje de escuchar este mensaje.